¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Dependiendo de dónde nos escuchen. El día de hoy vamos a hablar de dos autores que fueron muy importantes para lo que fue el cuento de fantasmas a mediados del siglo XIX. Y nos referimos a Charles Dickens y a Sheridan Le Fanu. Porque el 7 de febrero es aniversario luctuoso de Sheridan Le Fanu y es aniversario de nacimiento de Charles Dickens. Así es, por esa razón hemos escogido a estos autores tan reconocidos y clásicos verdaderamente dentro de la literatura del horror sobrenatural y que además se desempeñaron en otras áreas literarias, pero en este caso pues vamos a tomarlos de esta manera. Ambos autores en su tiempo, sobre todo Dickens, fueron muy reconocidos. Bueno, más Dickens que Le Fanu. Le Fanu sí tuvo algo de fama, pero injustamente pasó al olvido durante la última parte del siglo XIX y fue gracias a M.R. James que se resucitó su literatura. No sé si el término será adecuado o se redescubrió su literatura, sus cuentos de fantasmas. De hecho, M.R. James lo consideraba el mejor escritor de cuentos de fantasmas. Entonces queremos hablar de estos dos importantísimos autores. Sí, bueno, yo creo que el término podría ser recuperar. M.R. James recuperó a Le Fanu, o sea, lo volvió a traer al ojo público. En este caso, de hecho, publicó una antología que se llamaba El fantasma de Madame Crowl y otras historias. Y M.R. James escribía el prólogo a esta antología de cuentos. Y pues esta antología se publicó a principios del siglo XX. Ya Le Fanu ya llevaba muerto como alrededor de 30 a 40 años más o menos. Entonces, pues ayudó mucho en la recuperación, porque de hecho era difícil inclusive ya en esas épocas conseguir algo de Le Fanu. Así es. Bueno, entonces comenzamos hablando de, yo creo que uno de los más grandes escritores y gran clásico de la literatura inglesa, que es Charles Dickens. Este autor, sus novelas realistas, pues de alguna manera ayudaron a que hubiera grandes cambios en la sociedad industrializada y voraz que era Inglaterra de principios y mediados del siglo XIX. Él, a través de varias novelas como Oliver Twist, como La pequeña Dorrit, Nicholas Nickleby, entre otros clásicos, pues ayudó a dar vida a esta forma tan despiadada y voraz que tenía la metrópoli londinense. Pero además de esto, él amaba la Navidad. Entonces ya hemos platicado del fenómeno que le tocó 7 años seguidos de nieve, y él acuña, digamos, la forma de Navidad que tenemos hoy en día. Además de sus fantasmas navideños, él hizo algunas otras historias muy conocidas, por ejemplo, el manuscrito hallado de la época de Carlos II, Fantasmas de Navidad. También tiene por ahí El Guardavías, conocidísimo cuento, los papeles póstumos del Club Pickwick, entre otros. Y pues este gran autor tiene una disparidad. Al mismo tiempo que escribí esta literatura, él siempre estaba diciendo que realmente no creía, que para él estas cosas eran sueños, alucinaciones, cosas así. Trataba casi siempre de quitarle un poco de digamos, hierro al asunto, como para dar su postura de autor realista, pero cuando dejaba un poco esta parte, hizo cosas súper interesantes como El Guardavía, del que vamos a hablar el día de hoy. Ajá, bueno, también vamos a hablar de otro cuento que se llama Una extraña entrevista. Pero primero vamos a hablar un poco vamos a contar de qué trata El Guardavías. Así es, sí, también ese otro cuento que creo pandemia pasada les pueda llamar bastante la atención a varios.
Bueno, para comenzar, el guardavías es la historia de un hombre. Bueno, son dos realmente los protagonistas de esta historia. Un guardavías que era una persona que vigilaba los carriles del tren, las vías del tren. ¿Por qué? Porque en esta época, bueno, yo creo que ya pues muchos no lo saben, pero era necesario que una persona, lo que ahora es de manera automática o con robots, etcétera, a distancia, tenía que haber una persona que hiciera los cambios de las líneas para evitar que hubiera confrontaciones, accidentes, choques, porque las líneas básicamente eran las mismas, pero había unas especies de soportes que se tenían que mover y se cambiaba la línea, y ya con eso pues podía venir un tren de un lado y pasar junto a otro sin ningún problema. Y este guardavías era una persona que vivía en una parte muy solitaria. De hecho, vivía muy cerca de lo que era un túnel de tren, un lugar muy apartado. Y hay otro hombre que está pasando vacaciones cerca de este lugar, y entre sus grandes paseos, porque pues por lo bella que es Inglaterra, la verdad, el clima, las grandes extensiones de páramos, campos, dan mucho la oportunidad que la gente haga bastante ejercicio, camine y demás. Entonces casi siempre los protagonistas son grandes deportistas, o si no, por lo menos les encanta caminar, y este hombre sale a caminar y se acerca a esta parte, al túnel, y lo que hace es que ve al guardavías abajo junto a la vía y le empieza a decir: hey, ahí abajo, ¿quién anda? Y esta persona se asusta terriblemente, el guardavías, y para tratar de calmarlo, no sé, para decirle qué le pasa y demás, este hombre baja y empieza a platicar con él. Se hacen rápidamente amigos, y el guardavías comienza a tenerle confianza para platicarle una serie de sucesos sobrenaturales relacionados a las vías del tren que él cuida. Él comenta que ha visto a alguien que le dice: hey, allá abajo, cuidado. O ve a alguien que se está tapando su mano con una de sus brazos o los ojos, y con la otra hace señales. Y todo esto pues que deriva que de repente él sepa que van a suceder cosas extrañas. Por ejemplo, cuando ve estos pequeños fenómenos, de repente después él, bueno, no de repente, sino después se le avisa que ha habido accidentes, que una persona va a morir, o muere más bien en uno de los trenes, pero él como que ya lo presiente, lo sabe, pero lo que le desespera es que sigue viendo estos fenómenos y no sabe en qué van a terminar. Entonces el cuento es maravilloso, entre que parece un cuento de premoniciones, viajes en el tiempo, en dimensiones a lo mejor que se están abriendo y cerrando, estos como especies de no sé, portales que de alguna manera él logra vislumbrar este guardavías. El cuento es genial, de verdad. Si lo pueden leer, a lo mejor Dickens puede parecer de repente un poco pesado por la forma de la escritura, sobre todo de la época. Siempre en esta época daban mucha explicación y todo antes de entrar en contexto, pero este cuento no, este cuento es pequeño, sencillo, e inmediatamente casi te integra en la acción, y súper interesante. Y bueno, una de las cosas que creo que más marca como el estilo del cuento es como, y que creo que por eso es un cuento de horror, cómo es este sentimiento como de persecución que tiene el guardavías, porque él ya está consciente de que estas premoniciones sí predicen algo que va a ocurrir. Entonces sabe que algo malo va a pasar con esa última premonición, que de hecho por eso se asusta cuando conoce al que está narrando, porque dice lo que él ya había visto en una premonición. Entonces creo que, o sea, es básicamente eso, o sea, es como
de alguna manera, no sé, como lo que es la novela y la película que se hizo después del libro de Stephen King, de La Zona Muerta. Esa persona que tenía como visiones de cosas malas que iban a pasar en un futuro. Entonces creo que esto ya estaba muchísimo antes y lo había hecho muy bien, o sea, porque de hecho prácticamente el guardavías es un clásico dentro de él. Sí, es un cuento completamente redondo. El final es sobrecogedor, genial, yo diría. De hecho, es una de las mejores historias para mí de Dickens en cuanto a la literatura sobrenatural. Y como tal, primero, pues se dan también explicaciones en el cuento de que se cree que el hombre, el guardavidas, está sugestionado. Incluso el narrador piensa que es un peligro porque estas alucinaciones él inmediatamente las desecha como tonterías, porque le dice que oye de repente el guardavidas, mientras están como en una cabañita donde él vive, escucha una campana y le dice el hombre: yo la veía, yo la oía, no oí nada, sí lo vi que usted se levantó, pero pensé que iba a revisar. Entonces se juega también con la idea de que el guardavías en realidad podría estar loco. Y hay un momento en que de repente sí uno lo llega a creer, porque lo dice con tanta seguridad el narrador. De hecho, solo tenemos estas dos voces, entonces tenemos que decidir ciertamente a quién creemos o no. Un cuento, diría yo, que incluso, como dice mi hermano, muy adelantado a su tiempo. Estas ideas King las retomó junto con otros autores y se han visto en películas y demás, pero pues para la época y para lo que era el estilo de escritura de Dickens sí es bastante interesante y muy revolucionario. Y pasamos a la siguiente historia, que se llama Una extraña entrevista. Yo comentaba que yo creo que les iba a llamar la atención, sobre todo por la pasada pandemia. En este caso pues se nos habla de la peste negra que cayó en la ciudad de Londres, si mal no recuerdo, 1665. Fue una epidemia terrible, realmente, increíble. Morían en los tiempos más álgidos 1500 personas diario. Era un ambiente tremendo. El rey huyó junto con la corte, se quedaron soldados cuidando la ciudad. La gente que moría pues no se le permitía, si alguien había muerto en la casa pero seguía gente, digamos, sana, no se les iba a permitir ya salir, se marcaban las casas con una cruz roja. Ya no podían ellos andar con otra, digamos, tener más relación con otras personas. ¿Y eso en qué derivaba? Pues en que probablemente se fueran a contagiar después. Aquí nos habla de un hombre llamado Mark Hansel, que es un comerciante de sedas, el cual vive en una casa muy grande y que, además de que cuida mucho su dinero y está muy al pendiente pues de las escrituras, de ser un buen hombre y demás, alquila a su casa los cuartos a varias personas. Y llegado un momento en que empiezan a morir así cerca de su barrio, porque la peste invadió prácticamente todo Londres, les avisa a sus inquilinos que él va a cerrar la puerta, que se van a proteger de esa manera, que ya nadie va a poder entrar ni salir, y digamos que se llenen de pertrechos, que tengan comida, lo que necesitan, porque él va a cerrar las puertas. Y él supone que de esa manera, como la gente no sabía realmente de dónde venía la enfermedad, creían que incluso eran las miasmas, ponían hierbas aromáticas, flores, porque creían que era los pantanos, el agua sucia. Es que de verdad no creo que una persona de este tiempo no puede ni imaginarse las condiciones de salubridad de la antigüedad, y que en esta época pues ya eran, digamos, un poquito más tratadas. Pero en realidad la zona cerca del río Támesis, la basura que estaba, digamos, tal cual, hacia el aire libre, no había drenaje, mil cosas. Era una cosa tremenda. Entonces Hansel decide encerrarse, pero no contaba que la enfermedad pues poco le iba a importar si había cerrojos y demás. Entonces empiezan a morir las personas de su casa hasta que solo queda él.
Y un día, pues ya habiendo perdido, digamos, ya noción de todo lo que estaba pasando, la esperanza y demás, él decide salir porque pues el guardia que los cuidaba estaba borracho. Y llega en ese momento un carruaje muy extraño, todo de negro, con unos caballos que van tan deprisa que levantan una estela de fuego, y llega un hombre muy bien vestido que le dice que lo conoce a él desde la infancia y que quiere llevarlo a un lugar. Este hombre se lleva a Mark Hansel a un lugar sumamente extraño donde están los muertos de la epidemia, y le pide un favor muy especial. Aquí se le da un giro, una vuelta de tuerca a la historia, y es bastante interesante, sobre todo pues para que se puedan dar una idea de estas inmensas pandemias. O sea, la nuestra sí fue fuerte, pero de verdad estas eran enfermedades unos niveles increíbles. Así es, de hecho, o sea, lo que te dice tal cual del cuento es que cuando Mark Hansel sale, tal cual él era el último habitante de su casa, o sea, y suponiendo que, o sea, antes las casas tenían varios criados, porque él era un mercader, y más aparte los cuartos que rentaba, o sea, era una cantidad considerable de gente. De hecho eran 10 personas, en una parte del cuento como este hombre era el demonio, le propone un trato a Hansel para que la gente muera más rápido y digamos se acabe la ciudad, y le dice, Hansel no quiere, y le dice, es que 10 personas estaban en tu casa, dice, 9 han muerto, la 10ª va a morir mañana. Entonces pues él dice, pues soy yo, no hay nadie más. Entonces imagínense, de 10 personas sobrevivía una. A esos eran los niveles de la pandemia de esa época. Y bueno, sin contar las de las casas vecinas, bien, eso sería importante. Creo que, bueno, lo peculiar del cuento es, aparte del contexto histórico de la peste, es como esta parte de las tentaciones por entidades. Entonces, esa parte es muy interesante, también lo veremos en un cuento más adelante. Y bueno, también como la vuelta de tuerca que da al final, con que hasta yo podría ser un poco de humor negro, queda muy bien. De hecho, bueno, o sea, aquí es un poco curioso ver que quizás probablemente esta historia tuvo origen como en una leyenda, porque como que ha permeado en otros lados. Por ejemplo, recuerdo que cuando era más joven había un programa donde supuestamente pasaban leyendas mexicanas, entonces en el canal 11 si no me equivoco. Entonces, de hecho, una de las leyendas que contaban era básicamente la historia de una misteriosa entrevista contada acá como si fuera de México. Sí, realmente pues como muchos de estos cuentos no son tan conocidos, de hecho este en particular no es muy conocido, está en una colección de Rafael Llopis para la editorial La Alianza. Ajá. Dentro de una colección que era de literatura de horror de Daniel Defoe, Edgar Allan Poe. Es un cuento que es muy difícil hallar en otra parte, entonces digamos que toman estas ideas y estos cuentos que no son tan conocidos, porque pues aquí también hubo varias pandemias y demás, y sí está esta idea de las tentaciones, de que se te presenta esta oportunidad que deberías hacer y demás, y pues sí, el final es bastante curioso. Muy de los ingleses, ellos les gusta mucho jugar con esta idea de la letra pequeña, de la malinterpretación de las palabras, de creer que nada más hay una pura connotación en los mensajes y no, puede haber varios, y ese es el chiste. De eso lo hemos visto por ejemplo en Macbeth. Al final, cuando se le dice a Macbeth es que solo un hombre que no haya nacido de una mujer te va a derrotar, y el que lo mata es un hombre al que lo sacaron de la mujer. O sea,
fue una cesárea, tuvo que nacer de otra manera, entonces no nació, digamos, de una manera tradicional de una mujer. Nace de un cadáver. Ajá, entonces también lo vemos, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, cuando el rey Nazgûl está muy seguro del mismo porque dices que hay una especie de profecía, leyenda, ningún hombre puede matarme y el que lo mata es una mujer. Bueno, quien lo mata es una mujer, que es Eowyn. Entonces, y uno de los hobbits, es muy común en la literatura inglesa, pero es hasta bastante divertido. Bien, pasamos a otro autor muy interesante que saben ustedes, los que nos sigan, que amamos, realmente es Joseph Sheridan Le Fanu, el llamado Príncipe Invisible, un autor irlandés que fue editor, escribió muchísimo para revistas, hacía de diferentes tipos de literatura, pero por lo que es más recordado, por lo que es más admirado y por lo que todavía hoy en día es muy leído es por sus historias de fantasmas. Y en este caso pues elegimos dos, una que sería más bien acerca de pactos y la segunda que sería acerca de un fantasma, un reviniente, no sé, inclusive en mi última lectura estuve pensando en quizás un vampiro. Eso es, o sea, de ahí es muy interesante el relato, que en este caso sería Shalken el pintor y el pacto de Sir Dominic. Bien, estas dos historias, aparte de las muchas otras que él tiene, son bastante, muy leídas, yo diría, pero sobre todo el pacto de Sir Dominic es muy conocido, aparece en muchas antologías y es una historia donde un hombre está en una parte de Irlanda, anda caminando y encuentra las ruinas de una antigua mansión. Está muy deteriorada, pero él, pues como todo curioso, decide ir a ver qué hay. Le llama la atención una mancha en el techo, una mancha bastante alta, y se pregunta qué será. Y un hombre que está ahí, un señor que era parte, digamos, de esa casa porque su abuelo había trabajado en ese lugar, le menciona, le dice, ¿usted qué cree que sea? Y este hombre dice, pues la verdad no, pensaba cualquier cosa, pero no lo que era. Y le explica qué es lo que queda de la cabeza de Sir Dominic, que era el dueño de este lugar. Así nos vamos enterando de que Sir Dominic era un noble cualquiera, de estos. Si ustedes han leído, por ejemplo, a Barbara Cartland o han leído a Jane Austen o a varios escritores, William Thackeray, entre otros, se darán cuenta de cómo era la vida de estos nobles, cómo ellos vivían de las tierras, que era una forma remanente de la vida feudal, alquilaban a colonos, entonces básicamente su vida era sacar dinero de sus tierras, las que ellos no cultivaban las rentaban a muy buen precio y de eso vivían. Su vida, bueno, su existencia básicamente era cacerías, juergas. Lo sabía que sí trabajaban y estaban al pendiente, pero yo diría que a lo mejor eran los menos porque la mayoría se la pasaban en cacerías, en borracheras, viajaban meses con amigos, los amigos se quedaban meses en su casa. Y Sir Dominic, que es el protagonista de esta historia, pues era un noble más, era tremendo, se la pasaba jugando a las cartas, a los dados y prácticamente dilapidó su fortuna. Tan era así que un día regresa a su casa en la noche y le explica al mayordomo que pues va a salir, que no lo siga y que si no vuelve pues es que realmente él ya tomó la decisión de quitarse la vida porque pues no le ve otra solución a sus problemas. Está muy endeudado, ya no tiene prácticamente nada y pues menciona que de hecho solo le queda esa casa ahí en el campo. Y sale Sir Dominic hacia el bosque donde piensa colgarse, aunque en determinado momento también dice qué tal si me voy a Francia y lucho, digamos, como soldado, como mercenario y demás.
cuando ve un hombre muy elegante vestido de negro, característica que va a ser común en estas historias. De hecho, en la de la extraña entrevista también este hombre que llega a hablar con Mark Hansel también está vestido todo de negro, su cabello es negro. No te dicen exactamente pues que su piel sea negra, sino que realmente es un hombre, digamos, como ellos le llaman moreno por tener el pelo negro, pero siempre están vestidos completamente de este negro, color. o en algunas ocasiones tienen la piel negra, dependiendo del autor, sí, y por del ejemplo, lugar. en el fantasma de Janet, en el fantasma de Janet es un hombre de piel negra como tal. Entonces, en este caso no te dicen que sea así, sino que es un hombre como muy elegante. De hecho, él piensa que es un soldado o alguien así, o un noble, porque su ropa es de muy grande calidad, todo incluido su sombrero y demás. Y este hombre le propone un pacto a Sir Dominic. Le dice que pues recibirá su alma si él acepta servirle durante 7 años. Y él le dice que va a venir por él el último día de febrero. Claro que Sir Dominic pues se asusta, no sabe qué hacer, y le dice, bueno, primero vamos a hacer un pequeño pues como experimento. Yo te voy a dar el dinero que necesitas, te va a ir muy bien, no vas a perder nunca en los dados, tus caballos no van a perder, vas a tener muchísima suerte, pero ya casi al final pues lo vas a perder todo otra vez, entonces tú decides. Y Sir Dominic pues toma el dinero. De hecho, Sir Dominic piensa que el dinero se va a hacer carbón, porque esa es una de las leyendas, que si haces un trato de esa naturaleza, el dinero, como no es algo bueno, se convierte en carbón, básicamente pues para jugar con la persona que está desesperada. Sir Dominic decide probar y sí, pasa todo lo que le dijo este ser. Y al final, pasando el tiempo en que había dado, digamos, este plazo, vuelven a verse, se firma con sangre el contrato y Sir Dominic pues decide tomar la vida como viene. Le va demasiado bien, no pierde nada. Si antes despilfarraba, ahora era peor. Pero pasando el tiempo, cuando faltaba más o menos un año, empieza a darse cuenta de que pues va a perder su alma y el trato que hizo, y habla con un sacerdote. El sacerdote le dice pues igual si se arrepiente, si reza y demás, y Sir Dominic pues se porta casi como un monje durante mucho tiempo para evitar esto que va a suceder. Y pues también aquí hay una vuelta de tuerca bastante divertida, y de que hay que poner mucha atención en las palabras, eso sí. Y pues bueno, yo creo que no sé si específicamente será mi cuento favorito, pero es de los favoritos de Sheridan Le Fanu. Yo creo que la narración, por ejemplo, cómo te describe esa parte que te dice que es Irlanda del Sur, y luego que te habla de la casa, cómo te la describe, que la casa se llama Dunoran, o así le dice el que le cuenta la historia. Y también o sea, cómo sientes también la amenaza de lo que va a ser, de lo que va a ocurrir una vez que se cumpla el trato, porque una vez que se cumpla el trato, pues va a venir por él, porque hasta le da una fecha en específico. Y en realidad el juego también del relato es lo que ocurre con la malinterpretación de esa fecha. Sí, así es, o sea, realmente fue todo hecho con un propósito, y Sir Dominic cayó, literalmente, cayó en la trampa. Pero el cuento, como bien lo dice Omar, está muy bien narrado, te va llevando, las descripciones son bellísimas, se ve que Irlanda debe ser un lugar precioso. Y pues también da miedo las caminatas de Sir Dominic al bosque, el miedo que le da al final, y cómo termina la historia es bastante interesante. Así es, sí, o sea, porque realmente es que es un acecho, porque sientes que no hay forma de escapar realmente al final, y creo que eso lo logra muy bien Le Fanu. Sí, aquí nos habla sobre todo de la ambición, de la avaricia y de creerse
más listo que el más listo de todos los embusteros, como les llaman de repente a este ser. Bien, pasamos al siguiente cuento y en nuestra última recomendación, que es una historia acerca de la vida de Schalken, el pintor. Este cuento a mí me gusta muchísimo, la verdad. Siempre me ha gustado desde que lo leí la primera vez, porque combina dos cosas que a mí me encanta, que es la literatura y la pintura. De hecho, si ustedes buscan a Geoffrey Schalken, que es el pintor en el cual se basó esta historia, o no sé si se basó o realmente Le Fanu se inspiró en sus obras, puede ser, existió Geoffrey Schalken. Se inspira en un cuadro en específico, el cuadro que describe al principio. Ok. Es bien interesante este autor. Es contemporáneo de Rembrandt y de otros grandes pintores holandeses y flamencos. Él es otro de los representantes del claroscuro, del que Rembrandt fue un maestro. Ustedes pueden ver la Ronda de Noche, que bueno, hay varias cosas con la Ronda de Noche, pero entre otros muchos cuadros, esta unión de la oscuridad, la luz y cómo ellos lo lograron es fascinante. De hecho, Schalken se distingue porque casi siempre pintaba escenas donde la gente se iluminaba nada más con una vela, con alguna luz, y estos juegos de sombras son geniales. Y a partir de esta pintura que menciona mi hermano, en la cual hay un hombre que está como reposando, una chica que lleva a otro como a que lo vea, y la cara de horror que tiene el que va siguiéndola, el otro hombre que la va siguiendo, pues da pie a una historia bastante particular, en donde Schalken de joven tenían estos como talleres, los grandes pintores, donde sacaban además de sus pinturas el dinero suficiente para vivir dando clases, teniendo pupilos, y Schalken era pupilo de Frederick Doe, se llamaba Frederick Doe, que era un gran pintor, y pues apenas estaba empezando. Entonces, en la desesperación de querer avanzar, porque estaba enamorado de la sobrina de este hombre, reniega y dice que ojalá se le presentara a alguien tal y cual para que se llevara ese cuadro y demás, porque está haciendo un pequeño boceto, no le queda, y él se enoja, cuando es una sorpresa terrible que ve a alguien que se acerca. Por la distribución de la casa no había manera que esa persona entrara sin que lo hubiera oído, sin que lo hubiera visto, y sin embargo entra y pide hablar con su maestro. En este momento, joven pintor llamado Schalken le dice que pues el maestro ya no está, y este señor le dice que le avise que al otro día va a ir a verlo, porque necesita hablar con él de un asunto muy urgente. Pues para no hacerles, digamos, tan larga la historia, pasan muchos incidentes muy extraños que nos dan una idea de que este ser es algo verdaderamente raro. Lo que decía Omar, entre que no sabemos qué es, si es un reviviente, alguien que regresa de la tumba. A mí a veces me parecía, incluso en mi lectura, que podía ser una estatua que de alguna manera cobró vida, o a lo mejor alguien que había vivido en tiempos pasados y quedó una imagen de él en una cierta iglesia. Lo que pasa es que él quiere ver a Frederick Doe porque quiere casarse con su sobrina, a la cual llegó a ver en una iglesia de Rotterdam, y pues le ofrece muchísimo dinero al pintor. Realmente en esta época era indispensable contar con este dinero, porque las mujeres no tenían nada a su nombre, y si lo tenían todo pasaba al nombre del marido, y si la familia no tenía para mantenerlas, prácticamente podían quedar en la mendicidad o quedar, digamos, bajo la protección de algún familiar que las trataba prácticamente como apestadas. Era terrible. Entonces, aunque puede parecer cruel, sí, los tutores, los padres se tenían que fijar muy bien. El matrimonio romántico no tenía cabida en esta época, en la mayoría de los casos, sobre todo en gente que tenía una posición social
digamos, o era muy alta o querían subir de posición en caso de que se pudiera, o por lo menos tener un buen sustento para el resto de la vida. No se podían permitir esta idea romántica de casarse por amor, ni mucho menos. Entonces, aunque este señor es algo tremendo, horrible, así como te lo describe, parece casi un zombie, una momia, algo horrible, terrible, pues el tutor, que es este pintor, maestro de Schalken, obliga a la chica a que se case. Pero aquí viene la historia más extraña. De hecho, Schalken y el pintor pues se hacen amigos y es muy común que cenen juntos porque pues prácticamente la chica era como una hija para el señor, para el maestro de Schalken. Y viene aquí una de las historias más raras. Un día la chica llega tocando como una desesperada a la puerta, les pide que la ayuden, de alguna manera escapó de su esposo porque estaban desaparecidos. Desde el momento en que se fueron de la casa del tío, prácticamente nunca se volvió a saber de ellos. El tío sí estaba, digamos, asustado por su sobrina, quería saber qué había pasado, pero pues no se le volvió a ver. Y la chica de alguna manera logra escapar del marido, les pide comida y vino porque siente que solo así se va a poder salvar. Les pide que jamás la dejen sola porque el marido va a venir por ella. Y uno pensaría hasta cierto punto pues es una historia de pues digamos violencia hacia la mujer, hacia ella, el marido que es digamos pues un marido típico de esta época, que es un autócrata que no la deja ni visitar a sus parientes. Pero no, la historia va dando vuelcos y vuelcos y vuelcos hasta que pues todo se conjunta, como en este tipo de historias es muy común, y la chica vuelve a desaparecer. Lo que sucede después es lo que da pie a que Geoffrey Schalken haya hecho este dibujo tan controversial del que les hablamos al inicio. Así es. Bueno, el cuento, o sea, te va dando pequeñas pistas. Eso es lo interesante. Y te va llevando hacia un clímax que era el clímax. Es un muy buen clímax dentro de la literatura de horror. ¿Y por qué mencionaba esto de que era un reviniente? Porque, por ejemplo, dice que, por ejemplo, de repente desaparecía, como que, por ejemplo, salía de una puerta y tenía que pasar por un pasillo, entonces simplemente ya nunca pasaba por el pasillo. Por ejemplo, cuando regresa la sobrina de Doug, de repente ellos oyen como un caminar por la ventana. Por ejemplo, luego lo describen, la manera en la que te lo describen parece como un cadáver que está como en descomposición. O sea, realmente nunca está, por ejemplo, también te dice pequeñas pistas de que la sobrina dice, es que se parece a la estatua que vi en una capilla en Rotterdam. Y por ejemplo, recordemos que antes la gente se enterraba dentro de las iglesias, entonces... Sí, era lo más común. Era lo más común. Pero explica que es un reviniente. Bueno, un reviniente básicamente es como cualquier cuerpo que estuviera muerto en algún momento y regresara a la vida. Dentro de este caso podrían entrar los vampiros, podrían entrar los zombies o simplemente un cuerpo que regresara a la vida. O sea, podría ser en general cualquiera de esos. Por eso, de hecho, eso es lo interesante, porque en el cuento nunca sabes. O sea, se insinúan muchas cosas, pero no se deja claro. Por ejemplo, lo que dice la sobrina cuando regresa, dice, los muertos y los vivos no son lo mismo. Entonces, lo que no te dice claramente qué le ocurrió realmente. Sí, realmente ella nunca lo explica y dice que Dios no lo puede permitir, que no pueden estar juntos los muertos y los vivos. Y pues de verdad, si pueden ver las pinturas de Schalken, que son bien interesantes y increíblemente llamativas por este juego de luces y sombras, vean esta pintura de la que les hablamos y luego lean el cuento, o lean el cuento, luego ven la pintura y les va a llamar mucho, mucho la atención. Creo que es uno de los cuentos más logrados, con un final que te deja muchas dudas, muy abierto, pero al mismo tiempo pues cada quien puede ir haciendo
conjeturas sobre lo que ocurrió, y esta unión de pintura y literatura es, creo yo, una cosa deliciosa, genial. Ajá, efectivamente, bueno, no encuentro el nombre de la pintura, por lo cual me hace pensar que quizás fue una recreación que se hizo para sustentar la historia. Esto para añadir esta información más, porque este relato de Schalken el pintor se llevó, la BBC hizo una adaptación en, más o menos en los años 70, ahorita no tengo la fecha exactamente, pero es una adaptación que está bastante bien. De hecho, si no es porque al final está un poco, yo diría experimental, se siente muy de la época, muy de los 70. Y bueno, también otra adaptación que también hay, el guardavías también lo adaptaron en los 70s. La BBC en este caso también fue el director que también realizó, Lawrence Gordon Clark, que también realizó las adaptaciones de M.R. James en los 70s. Entonces, pues quedan esas opciones ahí también para que, por si quisieran checar. Díganos si han leído los cuentos, qué les parecen los cuentos, qué otros cuentos les gustan de Charles Dickens o Le Fanu, y pues los escuchamos. Nos veremos en la próxima. Hasta luego.